Versalles, 1686, el palacio más lujoso de Europa. Salones dorados, espejos gigantes, jardines que se extienden kilómetros y en una habitación privada, el hombre más poderoso del mundo, Luis XIV, el Rey Sol, está sentado en una silla especial con un agujero en el asiento de solo. Duques, príncipes, embajadores, todos de pie alrededor de él, esperando su turno para hablar con el rey mientras evacúa, compitiendo por este privilegio, porque en Versalles estar cerca de las heces del rey era el mayor honor posible. Bienvenidos a la realidad asquerosa de Versalles, donde ver al rey defecar era símbolo de estatus, donde nobles sanos pedían cirugías brutales en sus sanos solo por moda, donde el rey recibía embajadores mientras médicos le bombeaban litros de agua por el recto. Cada detalle aquí está documentado, nada inventado. La verdad repugnante sobre la corte más glamorosa de la historia. Prepárate, mis amigos. Esto va a arruinar cada película sobre Versalles que hayas visto. Luis XIV no iba al baño en privado. Era imposible en Versalles. El rey nunca estaba solo. Cada momento de su vida, desde que despertaba hasta que dormía, era público. Era parte del sistema de control que había creado. La mañana del rey seguía un ritual elaborado llamado el Lever Duroa. Cada acción tenía su ceremonia y una de las más importantes era cuando el rey usaba las chaise percée, la silla con agujero. Esta no era una silla común. Según inventarios de Versalles preservados, la chaise percée del rey estaba tapizada en terciopelo carmesí con tachuelas doradas. Tenía una basinica de porcelana fina debajo del asiento perforado. Era un mueble lujoso para una función básica y cuando el rey necesitaba ir, no se retiraba discretamente. Se sentaba en las chaise percée en su habitación y los cortesanos entraban. Había una jerarquía estricta de quien podía estar presente. Los príncipes de sangre real tenían acceso automático. Los duques podían solicitar permiso. Los nobles menores rogaban por años por el privilegio de estar en esa habitación. ¿Por qué? Porque esos minutos cuando el rey estaba sentado, vulnerable, evacuando, eran cuando estaba más accesible para conversación. Podías presentar peticiones, discutir asuntos, ganar favores, estar parado en una habitación oliendo las heces del rey mientras él defecaba, era considerado honor supremo. Significaba que eras importante, que tenías acceso, que el rey confiaba en ti lo suficiente para permitirte verlo en su momento más privado. Según memorias de cortesanos de la época preservadas en archivos, los nobles competían ferozmente por estos momentos. Las intrigas palaciegas incluían maniobrar para estar presente durante las chaise percée del rey. Y el rey sabía exactamente lo que hacía. Al convertir incluso sus funciones corporales en ceremonias públicas, controlaba a la nobleza, los mantenía dependientes de su favor, los humillaba. Haciéndolos testigos de su defecación y ellos lo aceptaban como privilegio. Pero la vida corporal de Luis X no era solo ceremonias extrañas, era también sufrimiento físico constante y mucho de ese sufrimiento venía de su dieta absolutamente descontrolada. Luis XIV comía como un hombre tratando de morir joven. Los registros de cocina de Versalles, preservados y estudiados por historiadores, muestran banquetes que incluían docenas de platos por comida, carnes en cantidades enormes, aves enteras, pasteles elaborados cargados de azúcar. Vino en cantidades que hoy consideraríamos alcoholismo severo en una sola comida. Luis podía consumir suficientes calorías para alimentar a una familia trabajadora durante una semana y hacía esto 3 veces al día. El resultado era predecible. Problemas digestivos crónicos, estreñimiento severo alternando con diarrea, dolor intestinal constante y eventualmente algo peor. En 1686, Luis XIV desarrolló una fístula anal. Para quienes no conocen el término médico, es básicamente un absceso que crea un túnel entre el recto y la piel cerca del ano. Supura pus constantemente, es extremadamente doloroso y en el siglo X era potencialmente mortal. El hombre más poderoso del mundo, el Rey Sol que hacía que Europa temblara, no podía sentarse sin dolor agonizante. Su famosa chaise percée se convirtió en instrumento de tortura. Cada evacuación era agonía. Y aquí está lo importante. Esto no era secreto. Toda la corte sabía. Los embajadores extranjeros reportaban a sus gobiernos sobre la condición del rey. Las apuestas se hacían sobre si sobreviviría.
Los médicos de Luis XIV sabían que tenían que operar, pero aquí está el problema. Era 1686. No había anestesia, no había antibióticos, no había comprensión real, infección o esterilización y nadie había operado exitosamente una fístula anal antes. Era territorio desconocido. El cirujano real, Charles Francois Felix, sabía que si fallaba probablemente lo ejecutarían. Entonces hizo algo brutal pragmático. Según registros médicos de la época, Félix practicó la cirugía en prisioneros y pobres durante meses antes de tocar al rey. Creó instrumentos especiales, un bisturí curvo diseñado específicamente para trabajar en el área anal. Tijeras especiales. Probó técnicas en personas vivas que no tenían opción de negarse. Muchos de estos sujetos de prueba murieron de infección, de shock, de hemorragia. Pero Félix perfeccionó su técnica sobre sus cadáveres y el 18 de noviembre de 1686 finalmente operó al rey. Luis XIV estaba completamente consciente, sin anestesia más allá de quizás algo de vino. Félix hizo múltiples incisiones alrededor del ano del rey, cortando el tejido infectado, drenando el absceso, intentando cerrar la fístula. Según relatos de testigos, el rey no gritó, no se quejó audiblemente. Mantuvo su dignidad real incluso mientras un cirujano cortaba su ano con cuchillos. La operación duró horas. Hubo múltiples sesiones en los siguientes meses, más cortes, más drenajes, más dolor insoportable, pero funcionó. Eventualmente la fístula sanó. Luis XIV sobrevivió y Charles Francois Felix se convirtió en el cirujano más famoso de Europa. Le pagaron una fortuna. Recibió un título de nobleza. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente demente. Después de que el rey sobrevivió la cirugía, algo extraño empezó a suceder en Versalles. Los cortesanos notaron que Luis caminaba diferente, se sentaba de lado, usaba vendajes y ataduras especiales y en la lógica retorcida de Versalles, esto se convirtió en moda. Si el rey tenía vendajes por cirugía anal, entonces tener vendajes era señal de estar cerca del rey, de compartir su experiencia, de lealtad absoluta. Según relatos contemporáneos que parecen demenciales, pero están documentados, nobles perfectamente sanos, empezaron a solicitar la misma cirugía. Iban a cirujanos, demandaban que les cortaran el ano con bisturí. Querían fístulas artificiales, querían experimentar el dolor que el rey había experimentado. No todos los cirujanos accedían, pero algunos lo hicieron. Y nobles sanos se sometieron voluntariamente a cirugías brutales en sus anos, solo para poder usar vendajes como el rey, para poder cojear por los pasillos de Versalles, como Luis lo hacía durante su recuperación. Esto no es exageración, está documentado en múltiples fuentes de la época. La locura de Versalles había alcanzado un nivel donde la gente mutilaba sus propios cuerpos para demostrar lealtad. Pero las intervenciones médicas brutales en el cuerpo del rey no terminaron con la cirugía anal. De hecho, apenas comenzaban. Los médicos del siglo X estaban obsesionados con purgar los humores malos del cuerpo y su método favorito era el clíster, la lavagem intestinal. Un clíster involucraba insertar una jeringa gigante frecuentemente de metal o madera en el recto del paciente. Luego bombear litros de líquido, agua tibia mezclada con hierbas, a veces vino directamente en los intestinos. La teoría era que esto limpiaba el cuerpo de sustancias tóxicas. Por supuesto, la teoría estaba completamente equivocada, pero los médicos la creían fervientemente. Y Luis XIV recibió esta tortura regularmente. Los registros médicos de Versalles, estudiados por historiadores modernos, documentan que el rey recibió más de 2000 clísteres durante su vida. 2000, eso es un promedio de aproximadamente uno cada 10 días durante décadas. Algunos periodos eran peores. Cuando estaba enfermo podía recibir múltiples clísteres por día. Pero aquí está la parte verdaderamente absurda. El rey no dejaba de trabajar durante estos procedimientos. Recibía clísteres mientras daba audiencias. Imagina ser un embajador extranjero. Viaja semanas para llegar a Versalles. Finalmente obtienes tu audiencia con el rey Sol. Entras a sus habitaciones privadas y estás sentado en una silla mientras un médico bombea litros de agua por su ano y se espera que continúes tu presentación diplomática como si nada extraño estuviera sucediendo. Discutes tratados comerciales mientras el rey está siendo literalmente enemad frente a ti.
Esto sucedió regularmente. Los cortesanos y visitantes lo consideraban normal. Nadie parpadeaba y luego estaban los dientes, o más bien la falta de ellos. Luis X tenía una adicción al azúcar comparable a su adicción a la carne. Los postres en Versalles eran elaborados y cargados de azúcar refinado, un lujo extremadamente caro. El resultado predecible. Sus dientes se pudrieron. Para sus 40 años tenía múltiples caries severas. El dolor dental era constante. El malento era notorio incluso en una corte donde nadie se bañaba regularmente. Los médicos decidieron que todos los dientes superiores tenían que irse. Creían que los dientes podridos estaban envenenando su cuerpo. Entonces, en una sesión brutal, sin anestesia, el dentista real arrancó prácticamente todos los dientes de la arcada superior del rey. Uno por uno con alicates primitivos. Luis soportó esto sin gritar, manteniendo su dignidad real mientras le destrozaban la boca. Pero el dentista cometió un error terrible. Al arrancar los dientes con tanta fuerza, fracturó parte del paladar del rey, el techo de su boca. Creó un agujero que conectaba la boca directamente con la cavidad nasal. Los médicos intentaron cauterizar el agujero. Básicamente quemaron los bordes con hierro caliente tratando de sellarlo. Causaron más daño. El agujero nunca cerró completamente y esto creó un problema visible y repugnante. Cuando Luis XIV bebía vino o sopa en los banquetes elaborados de Versalles, el líquido a veces subía por el agujero en su paladar y salía por su nariz. El rey Sol, sentado en la mesa principal de banquetes lujosos con vino goteando literalmente de su nariz mientras intentaba comer. Los cortesanos tenían que pretender que no notaban. La dignidad real exigía que todos ignoraran el líquido escurriendo de la nariz del monarca. Según memorias de cortesanos, Luis eventualmente aprendió a comer y beber de maneras que minimizaban el problema. Inclinaba su cabeza a ciertos ángulos, evitaba ciertos líquidos, pero el problema nunca desapareció completamente. Entonces, aquí está la imagen completa de Versalles que las películas nunca te muestran. El rey defecaba frente a audiencias de nobles que competían por el privilegio de oler sus. Recibía lavados intestinales mientras discutía política de Estado. Sobrevivió cirugía analiró a nobles sanos a mutilar sus propios cuerpos por moda y comía en banquetes con vino goteando de su nariz por un agujero en su paladar. Y todo esto era considerado normal, apropiado, el funcionamiento correcto de la corte más sofisticada de Europa. Versalles era el pináculo del lujo europeo, el palacio que todos los otros monarcas intentaban imitar, el símbolo del poder absoluto y la civilización refinada. Y en su corazón estaba un hombre cuyo cuerpo era campo de batalla para médicos incompetentes, un rey que convertía sus funciones corporales más básicas en teatro político. Una corte tan demente que nobles se sometían a cirugías brutales solo para imitar las heridas del rey. El glamour y la podredumbre no eran opuestos en Versalles, eran lo mismo. Los salones dorados olían a heces porque el rey defecaba públicamente. Los nobles elegantes cojeaban por pasillos porque se habían mutilado quirúrgicamente por moda. El monarca más poderoso de Europa goteaba vino de su nariz en banquetes porque sus médicos le habían destrozado el paladar. Estas no son exageraciones, no son inventos para Soap, son hechos documentados en registros médicos de Versalles, memorias de cortesanos, reportes de embajadores extranjeros. La verdad sobre Versalles no es romántica, es repugnante y eso la hace infinitamente más fascinante que cualquier ficción. Este video se basa en registros médicos de Versalles preservados en archivos franceses, memorias de cortesanos como Saint-Simon, inventarios del palacio y estudios de historiadores médicos sobre las prácticas quirúrgicas de Charles Francois Félix. Mis amigos, cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió. Dime si te gustó el video y déjame sugerencias de próximos temas que quieren ver aquí en el canal. Dale like si Versalles nunca volverá a parecerte glamoroso. Suscríbete para más verdades repugnantes detrás del lujo histórico. Gracias por ver. Te veo en el próximo. No.